Entonces ya en este momento pues se encuentra iniciando pues la presente sesión. Entonces permítame acá, yo ya lo que hago es entonces compartir pues ya la ventana que voy a compartir pues con ustedes. Listo, entonces voy a esperar aquí en el retorno. Listo, efectivamente ya se tiene. Entonces eso digamos en ese sentido. Ahora vamos entonces a iniciar todo lo que es la presente sesión, indicando entonces en este caso que el concepto de seguridad y salud en el trabajo. Entonces recuerden que esta presentación ya se las he enviado pues a través de los voceros, de los monitores, entonces y también pues con copia también a su profesora. Entonces esto para que por favor lo tengamos en cuenta. Ahora vamos entonces a empezar indicando que la seguridad y la salud en el trabajo viene a ser, o sea, en su plena definición, todas aquellas actividades o acciones que se generan en una empresa con el fin de prevenir las enfermedades y los accidentes laborales. Ahora, cuando hablamos de enfermedades y accidentes laborales, son aquellos que se presentan dentro del sitio de trabajo, es decir, en el lugar en donde usted desarrolla sus actividades laborales, es decir, la empresa. Entonces, esto es lo que uno tiene que tener en cuenta al respecto. Y es que la seguridad y la salud en el trabajo va a definir todas aquellas acciones destinadas a prevenir esta parte. Ahora, hay que tener en cuenta lo siguiente, y es que cuando nosotros hablamos a nivel de lo que es la prevención de enfermedades y accidentes, se va a entender que es por ocasión del trabajo y dentro de la jornada laboral. Entonces esto es importante que nosotros lo tengamos en cuenta. ¿Por qué? Porque resulta que dentro de lo que usted va a una empresa, cuando usted va a trabajar, independientemente de la labor a la que usted va a desarrollar y va a tener un contrato laboral al respecto, pues usted tiene que tener en cuenta que ese trabajo, esa actividad que usted va a desarrollar tiene que ser tiene que ser dentro de la empresa bajo las órdenes de un jefe, y debe ser todo relacionado pues al trabajo, o sea, por el cual ha sido contratado. Porque muchas veces, ¿qué es lo que sucede? Usted lo contratan por unas labores, a usted le dicen que debe hacer esto y termina haciendo o sea, ciertas actividades, y termina usted haciendo otras actividades. El problema de eso es que si no se ha contemplado dentro de todo lo que es la seguridad y la salud del trabajo de esa organización, de esa empresa, entonces usted corre un riesgo de que pues usted va y se enferma, y entonces tiene que empezar un pleito con hay una pelea pues con el mismo empleador o con la misma empresa. Entonces, por ende, lo que se sugiere siempre a nivel de este tema en seguridad y salud del trabajo es que los trabajadores o las personas o ustedes realicen todas las actividades que sean pues a nivel del tipo de trabajo que ustedes van a realizar. Por ejemplo, si ustedes van a hacer trabajo de oficina, pues que todo el trabajo sea de oficina, independientemente de que usted sea contador, independientemente de que sea usted secretario, de que usted sea asistente, o sea, independientemente de todo eso, de la labor, pues que sea todo pues a nivel administrativo. Porque, ¿qué es lo que sucede? Cuando nosotros entramos a una empresa a trabajar, resulta que lo que nosotros vamos allá a desempeñarnos es van a ser unas labores específicas, otras que pronto van a ser un poco más generales, pero que tienen que ir en esa dirección. Por ejemplo, si usted es alguien administrativo, a menos de que usted digamos decida digamos hacerlo, y eso digamos también por parte de la empresa pues sería una irresponsabilidad. No, que es que usted va a cambiar que porque usted está joven o que pronto usted tiene más altura, entonces para cambiar un bombillo usted puede, mire, usted puede, por ejemplo, usted fue contratado, y en esto digamos quiero digamos ponerlo en este sentido, usted fue contratado por ejemplo para ser asistente de un cargo administrativo, digamos asistente de gerencia por ejemplo,
y usted lo que hace, entonces sus tareas para lo que fue contratado pues es ayudar pues al gerente, sus tareas en reuniones, en toma de algunas decisiones, o sea, ese trabajo. Pero resulta que cuando usted está ahí, digamos, está con eso, resulta que de pronto le dicen, ay, venga, es que si usted nos colabora para cambiar este bombillo. Y puede ser que usted, por ejemplo, haya hecho eso de haya cambiado los bombillos de su casa, lo haya hecho el día anterior, porque pues, digamos, su pareja, su mamá le pidió, entonces lo cambió. Pero una cosa es hacerlo en la casa y otra muy diferente hacerlo en la empresa. En la casa usted va a decir sí, porque está bajo ¿qué? Bajo la responsabilidad de sus padres, ¿cierto? Pero en la empresa no, porque es que aquí hay un aspecto diferente, y es que usted puede ser que haya cambiado, digamos en su casa puede ser que existan 6 7 bombillos y usted los haya cambiado en diferentes momentos todos. Pero una cosa es estar en la empresa, en la casa, y otra en la empresa. ¿Por qué? Porque en la empresa usted viene a ser contratado para unas tareas. Ahora, ¿eso qué quiere decir? ¿Por qué yo digamos, lo tomo en este sentido? Porque resulta que en las empresas usted no está en la casa. Y así como muchas veces nos pueden decir a nosotros que el tema es que sí, comportarnos, de que hombre, o sea, el respeto, usted no conoce las otras personas, y también parte de esas normas es usted no hacer tareas que no pertenecen a lo que usted ha sido contratado. Y entre ellas es porque usted lo ven y dicen, ay, no, usted está joven, cambia el bombillo. No. ¿Por qué? Porque tiene que ser un electricista quien realice ese trabajo. ¿Por qué? Porque cuando nosotros entonces entramos allá a trabajar y de pronto, o sea, sí, nos subimos en una silla, miremos esto, nos subimos en una silla, en una mesa y lo hacemos, estamos generando un peligro en el cual nosotros nos podemos accidentar. ¿Y quién va a responder? En su caso responde su papá, responde su mamá, usted mismo pues si tiene por ejemplo, si tiene una EPS o un CISBEN, ahí responde, ¿cierto? O sea, se llama el 123 y para de contar. Bueno, yo sé, en teoría, en el papel, ¿no? Pero en la empresa, ¿qué pasa? En la empresa debe responder que algo que se llama las administradoras de riesgos laborales. Y esa administradora de riesgos laborales a la que usted tiene que estar obligatoriamente afiliado cuando entra a una empresa. ¿Y quién lo afilia? Pues el empleador, es decir, la empresa. Entonces, resulta que va a decir la administradora de riesgos laborales, la ARL, la administradora de riesgos laborales, va a decir, venga, pero este señor, ¿por qué se cayó? No, es que estaba es que cambiando un bombillo. Venga, pero es que el cargo de él por el cual usted me reportaron cuando él empezó a trabajar no era que iba a ser asistente de gerencia y que iba a hacer labores administrativas, no más. ¿Sí? ¿Sí ve? Entonces, ¿qué pasa? Sí, a usted le pueden brindar, en el primer instante le van a brindar la asistencia médica, digamos, como tal y demás. Pero ¿qué pasa? Después entonces van a entrar en conflicto. ¿Por qué? Porque los tratamientos, lo que es la parte, las prestaciones asistenciales posteriores médicas, digamos, lo urgente te lo dan, pero digamos las posteriores, que son por ejemplo el tema de terapia, las visitas regulares al médico, las medicinas, pues por eso no va a responder la administradora de riesgos laborales. ¿Por qué? Porque la administradora de riesgos laborales va a decir, pero ¿cómo así que este señor que se supone tiene un trabajo administrativo resultó es que se cayó porque se le executó y casi y se quemó un dedo? Entonces eso es lo que usted tiene que tener en cuenta, que en las empresas usted tiene que hacer las labores propias que se le han encomendado. Eso de que a veces dicen que no, que es el hombre vapor, va por el agua, va por la factura, va por eso. ¿Se puede en las empresas? Sí, pero siempre y cuando se le informe a la administradora de riesgos laborales, que es la que a nosotros como empresas
nos va a asesorar para decir, venga, a esta persona démosle capacitaciones, hagamos las jornadas de salud, o sea, una gran cantidad de actividades para prevenir pues estas enfermedades y accidentes. Entonces va a decir, ojo, si usted tiene unos trabajadores, dependiendo de la labor, entonces usted contrate unos que sean para el mantenimiento, tenga otras personas o tercerice, es decir, contrate a un tercero, a una persona que venga a hacerle el mantenimiento, y eso es totalmente válido. Pero usted no puede poner a sus trabajadores, a las personas, a hacer tareas propias que no le pertenecen, es decir, como lo que estamos hablando, ¿no? Que es que no, yo sé de mecánica, yo ahorita, digamos, por ejemplo, esta persona que entró como asistente de gerencia, antes era mecánico, pero, y él sabe mecánica y puede saber, pero como fue contratado para una labor que es de tipo administrativa, no puede hacer ese mantenimiento. Puede ser que sea solamente apretar dos tornillos y ya, pero no lo debe hacer, porque en el momento en el que pasa algo, ¿qué sucede? ¿Quién responde en esos casos cuando hay accidentes relacionados a actividades que no están dentro del contrato laboral ni están dentro de las labores propias del cargo? Pues tiene que responder la empresa. Entonces, por ende, es muy delicado esto. Entonces, todo esto hay que tenerlo muy en cuenta. Ahora, vamos a tener en cuenta que las enfermedades y los accidentes laborales se generan, mire, dentro de lo que es la jornada laboral. ¿Y eso qué significa, muchachos? Significa que todo lo que se genere desde el momento en que usted sale de su casa hasta que entra a la empresa, en la hora del almuerzo, si a usted le toca salir, pues no, inclusive si está dentro de la empresa y es la hora del almuerzo, y después de las 6 de la tarde o de las 5 de la tarde, que es la hora de salida en adelante, no se considera en ese caso accidente laboral. No, que es que me caí, me tropecé en un andén y venía ya para la empresa afanado porque me iba porque iba a llegar tarde. No es accidente laboral, es un accidente pues común, y ese lo atenderá que la entidad promotora de salud en el caso de que usted ya esté contratado como trabajador. Entonces eso es lo que uno tiene que tener en cuenta. Entonces los trabajadores en este caso, y en este caso las personas que entran en una empresa a trabajar, y con ustedes en un tiempo, no sé cuánto ustedes lograrán trabajar, van, Dios mediante y teniendo fe, ¿qué sucede? Ustedes en ese caso, y esto hay que tenerlo muy en cuenta, van a ser afiliados a una EPS. Ahora, claro, cuando ustedes entran a trabajar, pues y una empresa les da un contrato laboral, pues los vincula a una EPS que es de su preferencia, a un fondo de pensión que va a ser de su preferencia, porque pues usted va a indicar efectivamente a cuál quiere pertenecer, pero la administradora de riesgos laborales, la que lo va a proteger con la que pues, le va a dar esa protección en lo que es el tema pues de trabajo, pues esa sí es la que la define la empresa. Entonces esto es lo que uno tiene que tener muy en cuenta, porque no es lo mismo que usted se caiga en su casa que se caiga en la empresa. En la empresa usted se puede, claro, o sea, a usted le puede suceder muchas cosas, y por ende, muchachos, una de las cosas que ustedes tienen que saber es decir no, y decir no es no hacer aquellos trabajos, aquellas labores que son un riesgo que no está contemplado dentro de mis funciones, como el caso que yo les acabo de decir, como el hecho de que ustedes entonces, no, que ustedes saben de mecánica y saben cambiar una llanta, y entonces se pinchó la llanta del vehículo del gerente. Hombre, deje que otro lo haga, y si se accidenta va a tener problemas, y va a tener la empresa, porque si esa persona no es de mantenimiento, no es mecánico, no está contratado con ese fin, pues hombre, van a tener problemas las empresas, y por ende usted tiene que ser muy consciente de ello, cuáles son sus labores. Claro, ahora puede ser que de pronto en un momento dado, y en esto digamos yo quiero digamos hacer la aclaración.
De pronto usted sí es el asistente de gerencia y de pronto contabilidad le pide un favor. Bueno, eso no pasa nada. ¿Por qué? Porque pues son labores también administrativas. Ahí no tenemos, digamos, ningún problema. Pero digamos esas labores como el tema de colocar el arbolito de Navidad, el pesebre y demás. Esto yo se los digo desde el punto de vista como seguridad y salud en el trabajo. Desde el punto de vista de seguridad y salud en el trabajo, cada quien haciendo sus labores. Mire, y se los digo porque a mí me pasaba precisamente con el árbol. Resulta que en ese caso la empresa contrataron una decoradora para que sí, para que hiciera, digamos, todo lo de Navidad y que pusiera el arbolito y las guirnaldas y todo eso, digámoslo, a nivel particular pues está bien. A nivel de seguridad y salud en el trabajo pues está mal, porque significa que las redes eléctricas van a estar sobrecargadas al menos casi 2 meses. Es decir, en promedio inicios de noviembre hasta promedio mediados de enero, ¿no? Que es cuando ya se quita todo el adorno de Navidad, por ahí el 15, 18 de enero, que ya se quita toda la decoración de Navidad. Entonces son esas situaciones en las cuales pues como seguridad y salud en el trabajo no podemos admitir y menos podemos participar. ¿Por qué? Porque es una situación de peligro. O sea, ¿cuántas veces no hemos escuchado que se incendian los hogares, que se incendian las casas porque dejan el árbol de Navidad, las guirnaldas, el pesebre encendido, les parece muy bonito y resulta de que es una sobrecarga también al sistema eléctrico? Ahora, si uno lo habla, digamos, desde ese punto de vista de seguridad y salud, pues no debería, digamos, hacerse que a conectarlo, digamos, en una sola toma todo, porque cogen una regleta y digamos, como tal, y conectan ahí entre la lucecita del árbol, la del Papá Noel, la del trencito, la de este y todo ahí conectado a la vez y solo una toma. Y entonces eso es un peligro para que suba la exigencia de voltaje que se necesita, digamos, como tal para hacer estos arreglos navideños. Y en ese sentido, entonces, ¿qué sucede? Puede generar incendios, puede generar el inicio de un incendio. Entonces eso es lo que nosotros tenemos que tener muy en cuenta, muchachos, cuando estemos con el tema de Navidad. Ahora, con esto no significa que ahorita no les estoy diciendo que no hagan nada de Navidad, pues tengan sus momentos de precaución en su casa, no todos conectados en la misma, máximo cuatro objetos sobre cada toma, o sea, 2 y 2 máximo, pues que no sean tanto de consumo. Y cuando ustedes se vayan a acostar, dejen el arbolito apagado. Que es que se ve muy bonito cuando uno se levanta, no, porque es que sí, puede ser que no haya un mañana y entonces se genere un incendio. Entonces eso es lo que uno tiene que tener en cuenta. Y en las empresas, mire, en la medida de lo posible, en las empresas, pues hombre, si eso es algo de que sea gerente y demás, de lo de la decoración, pues usted tiene que también tener sus precauciones. Yo, en el caso de seguridad en el trabajo, a mí me veían que yo colaborara con el tema de Navidad, y yo les decía no, porque es un peligro presente el atender estas situaciones, digamos, acolitarlo. Entonces yo hacía mi carta de recomendación y todo, y que listo, yo informé que no debería pues colocarse porque pues es una sobrecarga y demás. Eso desde el punto de vista, o sea, muy bien lo de la Navidad, muy bonito, pero digamos ahí yo me lavo las manos. ¿Por qué? Porque es un riesgo. Mire, usted no se imagina la cantidad de personas, muchas veces, mire, la cantidad de incendios que se generan en los hogares por cosas como esta. Por ejemplo, las veladoras. Y en esto, digamos, no me quiero meter con la religión, es que pues es un peligro. Mire, cuántas veces yo no he visto, digamos, vea, por ejemplo, dentro de lo que uno ve, digamos, la cultura mexicana, ellos tienen la costumbre de dormir el día de los muertos, o sea, el día 31 de octubre y 1 de noviembre, de dormir alrededor de velas. Y es para conmemorar a todas esas personas que han fallecido, y que pues dentro de la creencia que tiene México es que pues los familiares en esa época pues vienen a visitar
a sus familiares y preparan comida y de todo. Eso, digamos, lo podemos ver en la película de Coco, ¿no? Entonces, para que ustedes lo puedan ahí observar en esa película, si alguno no lo ha visto. Creo que pues muchos la habrán visto. En mi caso también muy bonita. Y eso pues es un riesgo. O sea, si uno lo mira desde el punto de seguridad y salud en el trabajo, pues es un riesgo como tal, tener en cuenta, estar pues con las velas y demás. Entonces eso es lo que uno tiene que tener en cuenta, esa conciencia. Usted en el trabajo, en la empresa, usted sí va a hacer caso, pero va a hacer caso en lo que no lo va a afectar ni física ni psicológicamente. No, que es que usted se tiene que subir en una escalera, no, que es que eso es un ratico, eso a nadie le ha pasado. Hombre, si usted ve que eso y es una escalera vieja, que no, usted váyase por los laditos, no le haga tan duro porque si no se parte. No, usted tiene que ser consciente, tenemos que ser conscientes, muchachos, de que el trabajo lo tenemos que hacer de forma segura. Miren, una de las cosas que uno puede observar es que muchas veces los accidentes no avisan. O sea, los accidentes y estas situaciones de emergencia, o sea, no avisan, pero uno tiene que empezar a identificar y ser muy consciente. Uno no puede pronto ser como allá el borreguito que sí señor y no más. No, uno tiene que también ser muy consciente que si hay una situación que puede ser peligrosa, que me puede generar a mi daño, pues no hay que hacerla. Y entre esas son esas. Que no, que es que allí para cambiar el bombillo, que no, que para colocar los adornos de Navidad. Mire, realmente en las empresas, y esto se lo digo, muchas de esas situaciones son, sí, y está el decorador, el que se les da, bueno, déjelos allá ellos, precisamente en ese sentido. Ahora, vamos a tener en cuenta una de las cosas que ya digamos entendiendo esto de seguridad y salud en el trabajo, que está dentro de la jornada laboral en el sitio de trabajo por ocasión del trabajo. Entonces esto es lo que nosotros nos vamos a enfocar. Ahora, si ustedes se fijan, cuando hablamos de prevenir enfermedades y accidentes laborales, va a representar lo siguiente, va a representar que yo me voy a centrar es en lo que puede suceder dentro de la empresa por ocasión del trabajo. Y ojo, en el caso de que sea algo que sea por una labor que no sea, digamos, de mi incumbencia. Digamos, por ejemplo, llega el jefe y le dice, oye, venga, hágame un favor, vaya y págueme la energía. Y usted se va, venga, hombre, o sea, ¿cómo? No es que no es hacer un favor, lo que pasa es que eso es una responsabilidad personal. Y puede ser que otro la haga, sí, puede ser que otro la haga. Pues, y es eso, pero a ver, llega a usted, le sucede algo afuera, ¿usted cree que la empresa va a responder? Lo primero que va a decir, ay no diga nada. Vaya y diga que es que usted se golpeó, así como cuando desafortunadamente llega y se maltrata a una persona. No, es que me pegó una pared. Me choqué con el suelo, o sea, una cosa pues que absurda, que no debería pasar. Entonces, por ende, esto es muy serio en ese sentido, y por ende lo que yo les vengo hablando, muchachos, es en esa parte, y es que ustedes entonces tengan en cuenta que la seguridad y la salud, pues vas a pensar en que la persona más importante en la empresa soy yo. ¿Por qué? Porque me están esperando en mi casa mis familiares, mi papá, mi mamá, mi hermana, y lo mismo para ellos, mis hijos, en el caso tal que según el caso. Entonces, esto es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta. Ahora, esta conciencia que se genera a nivel de seguridad y salud en el trabajo ha salido debido a lo siguiente, y es por esto. Es porque nosotros hemos tenido diferentes revoluciones industriales durante muchísimo tiempo, desde finales del siglo XVIII, inicios del XIX, se han presentado varios procesos de revolución industrial. Si ustedes se dan cuenta, y si de pronto hacemos memoria en este momento, vamos a recordar lo siguiente, y es que hemos tenido pues, revoluciones. Si ustedes se acuerdan de la parte sociales, pues siempre hablan sobre una revolución industrial, que fue la primera, que fue hacia el siglo XVIII, sobre la invención de la máquina a vapor, ¿no? Trenes y demás.
esa primera revolución industrial, desde esa primera se generó pues toda la necesidad de implementar medidas a nivel de seguridad y salud en el trabajo. ¿Por qué? Porque la gente empezó a enfermarse. Oiga, esa persona como era de qué, de como era de buena trabajadora y todo lo demás, y resulta que se enfermó. Resulta que esa otra persona que era tan atlética que no, mejor dicho, no le pasaba nada y se murió. Se accidentó, las personas se empezaron a accidentar y demás. Entonces, ¿qué sucedió? A partir de eso, pues se empezaron a generar medidas porque claro, las personas empezaron a tomar, o sea, al inicio como todo el mundo pues digamos va haciendo las cosas y demás, pero cuando ven que como que dicen, venga, que hay algo que no funciona, pues empezaron a darse cuenta de que no habían esas condiciones y entonces se empezaron a tener esas medidas adecuadas. Ahora, esa primera, yo les hablo de primera revolución industrial porque no es la única. Ya en este momento estamos en la cuarta revolución industrial. La primera fue la invención de la máquina, la segunda, todo lo que tiene que ver con la producción en serie. O sea que yo todavía no producías uno o dos, sino era 100.000, 10.000, 1.000.000 de unidades. Entonces esa producción en serie, que pues fue a través de Henry Ford, que fue el que implementó la producción en serie, se dio hacia inicios del siglo XX. Esa fue la segunda revolución industrial. La tercera revolución industrial, la que vimos a finales del siglo XX, en los 70, 80, con Bill Gates y Steve Jobs, que fue el desarrollo de la computadora personal. El hecho de que ustedes me estén escuchando a través de un celular, un computador, un portátil, pues esa es la tercera revolución industrial. Y hoy en día estamos en la cuarta revolución industrial desde el año 2010, en la cual es el desarrollo de las aplicaciones, WhatsApp, YouTube, bueno, etcétera. Entonces estamos en la cuarta revolución industrial. Ahora, aquí hay que tener en cuenta que una de las cosas que todas estas revoluciones pues han traído diferentes tipos de peligros, diferentes tipos de situaciones que seguridad y un trabajo los tiene que atender. Entonces, ahora, aquí en Colombia, ¿qué es lo que nos sucedió a nosotros? Nosotros hacia el año 1973, pues hacia los años 70, Colombia, en especial Bogotá, se erigía como una ciudad que iba a ser un punto de lanza, o sea, como lo que conocemos hoy como Ciudad de México. Eso iba a ser Bogotá con todos los avances que iba a tener. Bueno, y de hecho por eso le dicen a Bogotá la antena suramericana, porque los avances, o sea, el hecho del Hotel Tequendama, de lo que es el edificio de Avianca y demás, pues eran muy revolucionarios para su época. El desarrollo que estaba llevando la ciudad hacia la modernidad, hacia toda esa época pues ya más republicana, la estaban era proyectando pues hacia una ciudad pues muy avanzada. Y resulta que en el año 73 el edificio más alto en su momento, que era el edificio de Avianca, pues presentó una situación de incendio. Afortunadamente pues no hubo víctimas, pero cuando les preguntaron a los bomberos, venga, ¿y por qué? ¿Y por qué ustedes no estaban preparados para una situación de estas? Y decían, es que nosotros nunca pensamos que eso pudiera suceder. ¿Sí? Entonces ahí es en donde nace desafortunadamente con estos hechos, pues lo que es la seguridad y la salud. De hecho, el Día de la Mujer, si ustedes se examinan el día del día del trabajo y muchas cosas, es porque han sucedido desafortunadamente tragedias en las cuales han existido víctimas, y eso ha llevado a que pues se tome conciencia frente a muchos temas, y en nuestro caso a nivel de seguridad y salud en el trabajo. Entonces esto es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta en este caso. Ahora, ustedes me van a decir, pero entonces, ¿qué pasó con eso? Pues sucedió lo del edificio de Avianca, y como todo aquí en Colombia, tuvieron que pasar 6 años para que saliera la resolución 2400 y la ley 9 del 79. Entonces, en la cual, y aquí pues vamos a hablar pues algunos aspectos, no se preocupen porque no les voy a leer esa presentación, solamente para que ustedes la podamos examinar generalmente. En términos generales vamos a analizar esta resolución. El objetivo es ¿cuál? El objetivo de esta resolución es poder aplicar todas las medidas necesarias del local, o sea, del sitio de trabajo, para que sea seguro para los trabajadores. Entonces,
eso fue lo que se estableció. Ahora, ¿cuál va a ser el objetivo de esto? Pues como ustedes se dan cuenta ahí, es preservar y mantener pues, lo que es la salud física, prevenir todas las enfermedades y los accidentes laborales en la medida de lo posible. Porque pues también hay que ser honesto en esto. Y es que, digamos, uno como seguridad y salud en el trabajo, desafortunadamente uno no puede evitar que las personas se quieran morir. ¿Por qué? Porque uno es como, eso es como cuando uno llega y le dice al niño, venga, oye, no te acerques a la estufa porque te quemas. Y entonces uno le dice, no se acerque. Y entonces el niño de todas formas va y medio se acerca y medio siente calor, de una vez se aleja. O sea, tiene que sentir un poquito el calor para que ahí sí saber que lo que uno le está diciendo es verdad. Y desafortunadamente en la parte de empresas, muchas personas pues no ven con buenos ojos esto. O sea, como que creen que esto como que no, que es que esto es de relleno, esto para qué, o sea, no, no, esto es porque puede salvarte a ti la vida y ese es el objetivo principal. Ahora, no, como siempre, desafortunadamente lo que uno tiene que hacer en las empresas es dejar todas las evidencias necesarias para poder indicar que eh, en este caso, en este caso, puedan ustedes puedan evitar de que las personas se mueran, porque desafortunadamente uno no puede evitar de que las personas se mueran, sino que puede dejar todas las evidencias necesarias y todo documentado para saber que usted hizo hasta lo imposible para que esa persona no se muera. Porque el hecho de que una persona se muera en una empresa por un accidente o una enfermedad laboral, eso, o sea, bueno, puntualmente en un accidente laboral, puede llevar a que una empresa tenga hasta 5.000 salarios mínimos legales vigentes. Entonces, todo eso hay que tenerlo muy presente porque por eso la seriedad. Y es más, si usted, por ejemplo, como lo vamos a ver, usted como trabajador no sigue las indicaciones a nivel de seguridad y salud en el trabajo, pues puede ser despedido. O sea, es tan serio esto que puede llegar a hacerlo. Por ejemplo, todas esas personas que muchas veces no les gusta usar el tapabocas, o sea, que toca entonces decirle póngase el tapabocas, póngaselo nariz y boca. O sea, son personas que se pueden llamar llamados de atención y justa causa de despido porque no lo está haciendo. Miren, una de las cosas que también estamos viendo actualmente y es el hecho de que estamos hablando de varios aspectos y que vamos a ver que se están hablando a nivel de medidas de bioseguridad y que aquí en esta resolución pues las vamos a ver. Entonces eso es lo que nosotros vamos a tener en cuenta. Ahora, ¿qué obligaciones tiene el empleador o la empresa en relación a esta documentación? Por favor, muchachos, yo sé que es un poco, o sea, yo sé que es un poco denso, pero les voy a pedir la concentración. Porque veo que hay algunos que se están así desconectando. Ya ahí veo como unos 5 o 6 que se han ido desconectando. Entonces, por favor, para que lo tengamos en cuenta. Entonces, ojo, porque yo sé que estos temas son un poco densos, pero digamos lo estoy tratando de tal manera que nosotros puedan ustedes entenderlo, porque realmente ese es el propósito. Entonces, ojo, las obligaciones del empleador es aplicar todas estas medidas, ¿no? Entonces, todo lo que dice esta resolución básicamente. Y entre otras cosas, si nosotros aquí lo empezamos a mirar, pues digamos, el servicio médico es lo que nos está diciendo aquí con el servicio médico, pues esto digamos generalmente lo tercerizan las empresas porque pues tener un médico dentro de las empresas puede ser muy costoso. Es que a usted llegan y le dicen, bueno, que le hicieron la entrevista y todo, y antes de que usted ingresara a la empresa o el mismo día en el que usted ingresa a la empresa le dicen, bueno, vaya y hágase los exámenes médicos. Esos exámenes médicos es para determinar cuál es su condición de trabajo teniendo en cuenta los peligros o las situaciones a las que usted va a estar expuesto. Es decir, si usted digamos va a estar frente a un computador, como lo veíamos el día de ayer con el video, pues entonces empiezan a mirar, bueno, usted ve bien, qué tipo de discapacidad visual tiene, si es que la tiene, si usted tiene problemas también osteomusculares, de huesos y músculos, o sea, le examinan todo en relación al peligro.
en relación pues a la labor que también usted va a desarrollar. Entonces eso es lo que digamos aquí nos dice. Y lo otro es que pues debemos entonces plantear todo un conjunto de programas, de actividades que nos van a permitir entonces en ese caso, nos van a permitir entonces poder eh, prevenir esas enfermedades y estos accidentes laborales. Entonces eso es lo que uno tiene que tener en cuenta. Ahora, otra de las obligaciones es que pues siempre, y mírenlo muy bien, porque es que esas son cosas que usted tiene que también poder exigir, y es que pues uno, que tengamos sistemas necesarios pues para proteger a los trabajadores, es decir, lo que vamos a ver posteriormente como elementos de protección personal, las herramientas adecuadas, lo que es el tema de un reglamento, o sea, reglamentos de higiene y seguridad. ¿Qué son estos reglamentos de higiene y seguridad? Básicamente, es un compromiso en donde la empresa se compromete a que, que se compromete a gestionar todas esas situaciones que pueden generar accidentes o enfermedades laborales. Y por otro lado, también entonces, una de las cosas que ustedes tienen que saber, muchachos, y esto digamos es más de reflexión que nada, es que ustedes tienen el derecho y la obligación de la empresa es que darle todas las instrucciones adecuadas, porque desafortunadamente ustedes, ¿qué es lo que van a encontrar? Van a encontrar también empresas que es como que, ay, no, vaya y mire, ese era el puesto, digamos, usted se siente y dice, no, eso medio le explican, o si le explican mal, o le explican ligeramente. Usted tiene el derecho a recibir instrucción y usted la debe también pedir. O sea, es decir, venga, ¿cómo se hace esto? ¿De qué manera? Yo no entiendo. Porque es que, ¿qué es lo que pasa? Digamos, muchas veces yo sé que uno dice, bueno, ¿ustedes entendieron? Sí, pero ahí uno hace una evaluación y resulta que no. Resulta que todos cero. ¿Por qué? Porque no se pregunta y ustedes tienen que llegar, a veces sí, es más, uno ante un desconocido más preguntas debería hacer, porque usted llega a una empresa en donde usted no conoce a nadie, en donde usted no conoce al otro y demás, pues usted entre más preguntas significa que usted quiere conocer y usted lo que necesita es evitar errores. Se los digo porque miren, muchas veces me pasaba que llegaba, o sea, llega un nuevo cargo, no, siéntese ahí, que ahí estuvo su antecesor y deja unas instrucciones ahí, todo, no, que hay que hacer esto y ya. Entonces todo eso hay que tenerlo muy en cuenta, se los digo porque es que, o sea, pasa mucho y mire, desafortunadamente, ¿qué es lo que sucede con las empresas? Y es que, o sea, no dan instrucciones claras, no suministran lo que son este tipo de instrucciones y desafortunadamente entonces nosotros perdemos. Después, digamos, la persona es contratada los primeros días muy bien. Y por allá de pronto ya al mes y medio resulta de que es el primer problema, que porque tenía que entregar un informe el cual nadie le informó, nadie le dijo o no se le dijo adecuadamente y tampoco se aclararon las dudas de cómo hacerlo. Y créanme, esto pasa mucho. Entonces resulta que finalmente cuando uno se da cuenta, termina uno siendo el malo del paseo sin querer queriendo. Entonces eso es lo que uno tiene que estar teniendo en cuenta. Mire, siempre, mire, y eso me ha pasado en los lugares, y lo estoy hablando, digamos, en el caso SENA, digamos, cuando yo recién entré al SENA, a la entidad, yo tuve una persona que me orientó, miren, 100% sobre todo, o sea, sobre todo lo que me tocaba hacer y demás, pues también el administrativo. Y al sol de hoy son conocimientos y son cosas que aplico y que yo nunca se me generó duda. Y es más, si me explicaba, si yo tenía duda, fueron casi 2 semanas que, mejor dicho, eso como entre algodones. Pero posteriormente, cambiando de actividad, cambiando de hacer pues ya lo que era, digamos, para ser parte administrativa de la parte de instructor. Y yo se los puedo decir, en la parte de instructor el primer año para mí fue terrible en muchos aspectos, porque no conocía, no se dieron instrucciones, o sea, he visto las dos caras de la moneda y también antes y inclusive hoy en día, porque pues como estos son charlas que se dan también a empresas, uno escucha muchos casos y casi que es el patrón particular y es falta de instrucción por un lado
Y por el otro, entonces es también el hecho de que ustedes en ese caso necesitan entonces recibir, hacer preguntas y no les dé miedo. A veces uno, yo sé, a veces uno como, digamos, como joven, se los digo, que yo llevo, digamos, yo llevo desde los que 22 años en contacto, digamos, con el tema de empresas. Y le puedo decir, a veces uno es lleno de miedos y demás, pero tiene que preguntarlos. ¿Por qué? Porque es la manera más rápida. Cuando usted no hace preguntas, es la manera más rápida para que entonces lo despidan a uno. Porque finalmente esa es la lucha, de que no lo despidan a uno, que uno cumpla el trabajo y no lo despidan. Esa es la lucha. Pero si uno no está pendiente de que le suministren la instrucción, de que le den todo, y por sobre todo, y en esto muchachos ustedes tienen que tener en cuenta, tienen que hacerlo por escrito y de forma clara y puntual. Miren, yo recuerdo así y me ha pasado varias veces y no solamente me pasa a mí. Y creo que de pronto si yo me pongo a hablar muchas veces de pronto con los profesores así también de colegio y pasa. Y es que a veces cuando se hace una comunicación, a veces me han escrito, profe, mi nombre es Funalito de tal. Es que no puedo continuar con el curso. ¿Qué puedo hacer? O le paso la solicitud por escrito. Y no me dice a qué curso, no me dice en qué. No me dice nada. Entonces yo digo, bueno, ¿y qué? O sea, teniendo en cuenta esa parte, pues, o sea, uno queda, digamos, como un poco digamos, intrigado de que se escriba así como pretendiendo de que yo adivine, ¿cierto? Y es lo mismo que pasa muchas veces en las empresas. Estas personas a veces, usted no debe hacer la labor de detenerlo, o sea, y a veces, digamos, es que hay que tener iniciativa propia, que no, usted va a una empresa a trabajar, a recibir órdenes, a menos de que usted esté en el área de investigación y desarrollo, o sea, usted un creativo y demás, pues bueno, pero aún así usted también tiene que seguir órdenes. ¿Por qué? Porque le tienen que decir toda la información, y los horarios, los programas que manejan, o sea, todo. Hay un acúmulo siempre de información que usted tiene que recibir y que de todas formas tienen que ver principalmente con los peligros, con los riesgos y en especial también con las funciones. Entonces es esto, hay cargos que son difíciles, se los digo como en el caso mío, porque muchas veces, ¿qué es lo que pasa? Y eso digamos a veces uno lo observa, y es que el tema de seguridad y salud como que solo lo sabe una persona y no más, y resulta que esto debería ser algo que en buena parte digamos sea de amplio conocimiento, pero entonces eso digamos hay que tenerlo pues allí en cuenta. Ahora, vamos a ver que los trabajadores, nosotros como trabajadores también tenemos obligación. Ahora, la primera es hacer caso a todas las recomendaciones. Si nos dicen, use el tapabocas, cubriendo nariz y boca, no es para obtenerlo abajo. No es que me ahoga. No, o sea, no hay ningún tipo de excusa. Si a usted un tapabocas lo ahoga, es porque significa que usted lo está usando está usando el tapabocas no indicado para varios usos. Por ejemplo, el quirúrgico es de un solo uso. El N95 en nuestro contexto de Bogotá por el ambiente que está contaminado en promedio de una semana, 3 días, 7, 10 días. O sea que si el mes tiene 30 días aproximadamente, pues tendría que utilizar 3 N95 en promedio, ¿no? 2. Probablemente es porque usted no ha hecho un buen uso del tapabocas, porque de pronto si lo ensucia, digamos en especial estos N95 y en especial el quirúrgico, si usted no lo cambia todos los días, sino que se lo utiliza 2 o 3 días, pues obviamente lo va a ahogar. Un tapabocas nuevo como es el quirúrgico, y yo se los digo, usted me dirán, pero es que eso es muy caro. Pues hombre, yo creo que más caro es una enfermedad. Y a veces todos en este caso tenemos que hacer ese sacrificio, empezando de mi parte que yo lo hago, y en el caso de ustedes, porque la salud es la vida. O sea, estamos en eso, y esos sacrificios, además esto no va a durar toda la vida. O
Esto va a durar un tiempo, probablemente puede durar todo el año entrante, el año siguiente, pero ya esto, digamos, va a ir mejorando cada vez más. Claro que sí, va a ir mejorando y demás, pues poco a poco, pero debemos hacer esos sacrificios, porque miren, no es yo, y yo lo entiendo, yo sé que a veces es muy difícil en un contexto en donde nos falta escasez. Yo entiendo que inclusive muchos de ustedes están pensando si como o hago esto, y yo lo sé, es difícil, pero hay que hacerlo, porque no, porque es que es muy diferente, digamos, con otros, con otras necesidades que ustedes puedan tener puntualmente, porque allí estamos hablando, aquí estamos hablando de la vida, y también en prevenir. Ahora, si usted hace mal uso, digamos, de lo que es el tapabocas quirúrgico, que lo utiliza 2 o más días, ¿qué es lo que está generando? Pues está generando un problema de hipoxia. O sea, que usted mismo se ahoga, porque resulta que es que el tapabocas, a ver, ¿cuál es la función del tapabocas? El tapabocas es lo que hace es tener una cantidad de minúsculos orificios por donde entra y sale el aire, ¿no? Y entonces, pues, cada vez que tratan de entrar partículas que son más grandes que los orificios, pues esos orificios se van a tapar. Y entonces usted, claro, usted mismo está eliminando lo que se llama el dióxido de carbono que usted produce, y está volviéndoselo a respirar. Entonces, por ende, tiene que utilizarlo todos los días. O en su caso, pues el N95, que inclusive si usted se pone a mirar con lo que hay de diferentes ofertas en el mercado, en el 95, lo puede utilizar en varios días. Eso sí, cuando usted lo utilice, no es para dejarlo por ahí en una parte ahí al aire libre. ¿Por qué? Porque él sigue funcionando. Usted tiene que colocar una bolsita, pues en especial si es una Ziploc o demás, y puede entonces, en ese caso, puede cerrar esa bolsa limpia, y entonces ahí guardar su tapabocas mientras no lo esté utilizando, digamos, mientras, si usted llega a la casa, o si usted está de pronto en un lugar en donde esté realmente solo, que no necesite pues tener el tapabocas, porque nadie entra, nadie sale, pues es en eso, ¿listo? Entonces eso es lo que uno tiene que tener en cuenta. Miren, esto es lo que uno tiene que hacer como trabajador: seguir las recomendaciones, exigir las instrucciones claras, precisas, y en especial en los casos que usted considere, que casi querían ser casi todos, debería ser por escrito. Por escrito. ¿Escrito qué es? Un correo electrónico a nivel organizacional. Puede ser un WhatsApp, sí, puede ser un WhatsApp también, pero tiene que recibir esa. Ahora, abstenerse de operar sin la debida autorización. Aquí es en donde va la obligación de lo que yo les decía. No, es que yo sé, vea, yo puedo saber conducir, pero resulta que mi trabajo es administrativo. Entonces no, tiene que ser. Ahora, ¿en qué condiciones? Por ejemplo, si nosotros hablamos de si hablamos de pronto de un trabajo que tenga, digamos, varias operaciones, no, que yo sea administrativo pero también salgo a la calle. No es que sea malo, lo que pasa es que usted debe decirle a la empresa, al empleador, digamos, si usted va a ser de pronto, sí, asistente, pero eso le dice que tiene que ir a hacer una web, que tiene que salir, que tiene que llevar papeles a una parte, a otra. O sea, eso sí se puede, pero siempre y cuando a la administradora de riesgos laborales, ¿cierto?, se le diga a esa administradora de riesgos laborales, que es la encargada de darnos las asistencias médicas y las prestaciones asistenciales, que son todo lo que son las terapias, las citas médicas, las medicinas, y así como lo que es la parte económica, que son el pago de incapacidades. Esa administradora de riesgos laborales se le debe informar qué es lo que usted hace realmente. Claro, algunas empresas no lo quieren hacer porque significa que no van a pagar 5.000 pesos, sino que van a tener que pagar mucho más, 10 o 15.000 pesos. Pero usted lo tiene que hacer. ¿Por qué? Porque, a ver, después de que suceda algo, Dios no lo quiera, porque uno tiene que estar prevenido, a ver quién va a venir a responder.
Entonces, eso es lo que uno tiene que tener en cuenta. ¿Y qué es lo que pasa? Digamos que sí, vea, yo tengo a este trabajador y más, sí, no hay problema. Le van a dar todo si están informados de sus labores. Por eso es que usted no solamente, ojo, no solamente es la firma de que no, yo firme un contrato y ya, no, es usted las condiciones, todo lo que, o sea, usted antes de firmar, lea todo su contrato laboral. Usted tiene que leer eso. Miren, no es, digamos, cuestión, digamos, de solo los temas porque el tiempo lo tenemos limitado, pero una de las cosas que usted debería hacer, que todos debemos hacer, es leer que el código sustantivo de trabajo. Hombre, independientemente de lo que usted se va a dedicar, usted va a trabajar, sí. Usted va a ser un trabajador, sí. Entonces, ¿por qué no lee el código sustantivo de trabajo? Para saber cuáles son sus deberes, cuáles son sus derechos. ¿Ustedes creen que por qué muchas veces los abogados, por qué los abogados muchas veces ganan? ¿Por qué los abogados también se vuelven ricos? Precisamente la ignorancia de las personas que no quieren leer y que solo los van a consultar es cuando tienen los problemas, porque si empieza y trabaja la persona muy bien y todo, uy, qué chévere un trabajo y todo, y ya después a los 5 meses que tiene problemas, entonces hay que es lo que dice el contrato. A veces ustedes ni siquiera piden el contrato recién, o sea, usted firma un contrato laboral, pero que me den a mí la copia y que esté firmado por el representante legal, ¿no? Eso hay que tenerlo muy en cuenta, el gerente. Entonces, eso es lo que uno tiene que tener en cuenta. Porque, mire, aquí esto va para en todas las direcciones y las empresas tienen que tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Porque es que a veces realizar y eso, digamos, es algo que se les puede devolver también a las empresas. No seguir, digamos, todo lo que son este tema de reglamentos, pues les va a indicar que pérdidas, porque eso es lo que puede generar el no seguir estas indicaciones para las empresas. Y tengamos en cuenta que la legislación protege al trabajador, pero ¿sabes por qué protegen a los trabajadores? Más que nada, uno, por el hecho de que, pues, digámoslo así, es la parte más débil, porque pues la empresa tiene recursos, puede pagar abogados y demás. La ley también protege a los trabajadores, porque muchas veces las empresas no son organizadas. Una empresa totalmente organizada no va a evitar que le pongan demandas, denuncias, quejas y demás, pero lo que sí va a hacer es que demostrar efectivamente que ha hecho las cosas. Así como les digo que un trabajador, usted no puede evitar de que un trabajador se muera, usted tampoco va a evitar de que un trabajador lo demande. Pero lo que usted sí puede evitar es tener que pagar sanciones y más. Es más, yo recuerdo en un caso, en una situación en la cual un trabajador pues lo despidieron y empezó a alegar que no le habían hecho capacitaciones, que no le habían hecho esto y lo otro. Cuando fuimos a mirar, la persona estaba en todas las capacitaciones, y para que no diga que es que lo pusimos ahí, estaba en la mitad, o sea, ni era el primero en firmar ni era el último, era cuarto, así, era de la persona, era como la cuarta o quinta que firmaba. ¿Qué pasó? El juez no le recibió la demanda. ¿Sí? Entonces eso pasa. Las empresas, como si no se organizan, pues pagan todo eso. Entonces es lo que uno tiene que hacer. Ahora, ustedes tienen que avisar. Ahora, no piensen, y es, digamos, les puede pasar a ustedes, y es que a veces nosotros pensamos es como en el bolsillo de la empresa, como si fuera el de uno. No, la empresa recibe muchos ingresos, y si genera y si está funcionando es porque genera los ingresos suficientes. ¿Para qué? Para protegerlos a los trabajadores, porque si no, no funcionaría. O sea, siempre una empresa le van a decir no hay recursos, no hay nada. Puede estar creciendo como hoy en día muchas empresas están creciendo. No, es que la pandemia nos está ahogando. Hay algunas que sí, hay algunas empresas que sí están un poco ahogadas, pero hay otras en donde les ha ido muy bien, como el tema de los supermercados, lo que son los talleres, lo que es el tema del transporte de mercancías. Hay muchos sectores que no se han afectado. Entonces eso es lo que uno tiene que analizar. Entonces esa, digamos, es la parte. Ahora, acatar todas las indicaciones y por sobre todo, pues hombre, por favor,
no vaya a la empresa tomado, no vaya, no, o sea, mejor dicho, usted si va a tomar, tome de sábado a domingo o de domingo a lunes festivo, porque usted puede llegar a su casa y es eso, pero lo que es el trabajo es aparte, porque en este caso, usted llegar borracho, usted llegar tomado a una empresa, pues hombre, se lo van guardando. Puede ser que pronto sí le hagan su llamada de atención y demás, pero se lo van guardando y apenas entonces usted junte las llamadas de atención necesarios para afuera. Miren, generalmente en una empresa y a nivel laboral, hasta cierto punto sí es una guerra. Es una guerra por el que realmente uno cumple sus labores y otro el que da papaya. O sea, el que da la oportunidad para que lo despidan con justa causa. La idea cuál es, que no ocurra eso. Es más, a veces con el tema de las contrataciones, los empresarios se las dan muy como de muy inteligentes con estas contrataciones también a término fijo de 3 meses, y resulta que es el peor contrato que ellos pueden hacer. El mejor contrato que ellos deberían hacer es el de indefinido, porque ellos pueden tomar más decisiones con el contrato a término definido, ¿cierto? No pueden despedir el trabajador hasta que se cumpla con la vigencia del contrato, o si lo hacen tienen que indemnizarlo. Entonces eso es un poco complejo, pero hay que tenerlo pues ahí muy en cuenta. A veces algunos lloran y me dicen, no, es que mejor, yo prefiero así. ¿Por qué? Porque muchas veces los errores de la empresa no los debe pagar uno, los tiene que usted decir anteriormente. Entonces esta resolución nos habla sobre estas obligaciones de los trabajadores y nos dice, uno, el tema de condiciones de edificación. Aquí básicamente es que la edificación, pues hombre, no esté en amenaza de ruina, no es que esto en cualquier momento decae. Eso es lo que me está diciendo aquí básicamente esa parte. Dos, el tema de higiene. Aquí qué es lo que me va a decir aquí con el tema de higiene, que todas las empresas por cada 15 trabajadores debe tener un baño para hombre y mujer. Eso de que el baño unisex, eso no existe, y eso hay que tenerlo en cuenta, de que a ver, los ingenieros en el año 79 entendieron, o sea, los que hicieron esta resolución entendieron algo. Los hombres y mujeres todos, eso no pueden decir que es que los hombres son cochinos y las mujeres no, todos. Entonces eso no se salva ninguno. Entonces cada 15 trabajadores debe haber un baño, uno para hombre y uno para mujer. Debe entonces en ese caso cada uno tener inodoro, orinal, las duchas. Ahora, papel higiénico, cosa que se necesita hoy en día, ¿no? Dos, el tema del jabón, los desinfectantes, ¿no? A mí me parecía muy curioso. El año pasado, las empresas, cuando fue por ahí en el mes de mayo, junio, que empezaron con el tema de protocolos para volver, para el tema de volver, digamos, de manera segura, muchas empresas se quejaron, es que nosotros no cumplimos con muchas cosas que pedían ahí. Y resulta que, miren, aquí ya desde hace 40 años, hace más de 40 años les están exigiendo, deben tener desinfectantes. Ahora, ¿qué es esto? ¿Qué es lo que pasa con esto? Porque ustedes dirán, pero ¿por qué no se cumple en empresas que yo conozco, de familiares y demás? Porque pues no hay seguimiento frente a estas medidas, no hay un real seguimiento, porque si lo hubiera, todas las empresas tendrían que cumplir. Ahora, esto es para los trabajadores, para ser más claro, ¿no? Entonces, eso es lo que uno tiene que tener en cuenta. Ahora, desafortunadamente, si uno lo mira en los colegios, inclusive en universidades, porque muchas veces no se coloca esto, pues uno, porque pues esto solo aplica para los trabajadores, o sea, usted va a entrar al baño de los profesores, de los instructores y lo van a tener, porque esto generalmente no se cumple, digamos, en condiciones normales. Principalmente, ¿sabe cuál es la justificación? O sea, la problemática era el desperdicio. Usted pone un papel higiénico en los baños y al mediodía ya no hay papel higiénico. ¿Por qué? Porque no es porque lo hayan cogido o sea, pues se lo hayan enrollado ni nada, ¿no? Sino que llegan y lo desperdician todo, lo dejan ahí, o sea, lo desperdician, literalmente. Ese es el problema.
Pero, digamos, dentro de lo que son las empresas, que es un contexto más diferente, nos damos cuenta de que, pues, efectivamente tiene que existir las toallas de papel, el jabón, el desinfectante, cosas que hoy en día, pues, son necesarias en un sitio de trabajo permanentemente. Y eso que ya estamos hablando de que no solamente va a ser para profesores, sino para todos. Porque es que estamos hablando frente a un tema de virus y frente a una variante como es la Delta, que está generando pues problemas, o sea, está generando problemas que están haciendo y que de que los casos también se sigan subiendo. Recuerden que el tema de la pandemia no se ha acabado. O sea, y dicho por uno de los epidemiólogos en Caracol Noticias, lo que hace el virus es que controlar la transmisibilidad. O sea, tratar de bajarle el nivel de transmisión del virus, no más. O sea, las vacunas, si usted se da cuenta, y esto se lo digo, o sea, si usted hace un análisis real, usted se da cuenta que efectivamente las vacunas no son 100% efectivas, nunca lo han sido. Han sido del 90, del 80, del 60% efectivas. Y eso se soporta en la idea, porque aquí no es que, ojo, aquí no estoy actuando yo, que es que eso lo escuché, no, que para un youtuber raro, que te conspira, no, es que es la realidad. Entonces la pregunta es, si fuera 100% efectiva, ¿por qué necesitamos las dosis de refuerzo? ¿Sí me debe entender? Entonces, por ende, nosotros tenemos que cuidarnos y tenemos que cuidarnos con el lavado de manos, porque esas son las medidas efectivas. 2, el uso adecuado del tapabocas, ¿cierto? Y 3, con el desinfectante en el caso de que no podamos fácilmente lavarnos las manos. Y siempre que nosotros lleguemos a nuestro hogar, si hemos salido a la calle, tenemos es que llegar a bañarnos, porque esas son las medidas que uno tiene que seguir, hacer de cuenta que no hacer como si no existiera vacuna. Entonces eso es lo que uno tiene que tener muy en cuenta, ¿listo? Entonces esto lo digo de forma responsable, porque es lo que nosotros estamos viendo, y en las condiciones de higiene es primordial esa parte. Otra de las condiciones es que, pues claro, debemos entonces tener que todas las condiciones de orden y aseo, es decir, que nada de basuras acumuladas, el tema de que los pasillos estén también limpios, es decir, que estén sin obstáculos ni nada. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta. Por eso es que, muchachos, cuando ustedes están en los colegios, a veces los profesores, a veces de pronto coordinadores y otro personal les dicen no se sienten en las escaleras. ¿Por qué? Porque en un caso de emergencia, pues necesitamos las escaleras pues libres para que las personas puedan bajar. Y es más, si usted se encuentra ahí sentado, es un peligro para usted, porque usted no sabe cómo reacciona. Miren, las personas desafortunadamente, en un momento de emergencia, digamos, una cosa son los simulacros, en los cuales, claro, nos sirven para poder prepararnos frente a situaciones de emergencia, en especial por lo del tema de sismos. Pero cuando un sismo, usted no puede calcular que un sismo sea, o sea, usted no lo puede predecir y no sabe qué intensidad va a tener. Y en un caso dado, usted tampoco controla la reacción de alguna persona, porque una persona así puede ser la más obediente, que llega, o sea, es disciplinada, atiende pues todas esas recomendaciones en condiciones normales, pero cuando ya está, digamos, sometida al estrés de un movimiento telúrico, ¿cierto? Hombre, usted no sabe cómo puede reaccionar, se puede asustar, puede salir corriendo, o sea, todo eso usted lo tiene que tener en cuenta. Y una persona, por ejemplo, así, créame que lo mínimo que va a ver es si usted está ahí sentado o no. Mínimo por el susto y demás no le va a pedir permiso. Entonces eso es lo que uno tiene que tener muy en cuenta, y por eso, digamos, se habla, y por sobre todo el tema de las basuras. Ahora, ¿esto qué quiere decir? Que por eso las basuras hay que dividirlas en lo que son
lo que son los aprovechables y no aprovechables. No aprovechables es todo aquello que no se puede reciclar, que no se puede pues utilizar, como por ejemplo lo que son los residuos del baño, los residuos hospitalarios, es decir, las curas, las jeringas y todo esto, los tapabocas. Esto debería ser separado pues por un lado, el tema pues de los residuos de barrido, los cigarrillos y demás. Hay otros que son los aprovechables y ahí se dividen en dos. Entonces, todo lo que uno que es todo lo que tiene que ver con papel, cartón y derivados, y el otro con los plásticos, botellas y demás. Entonces, eso se lo separa. Por eso es que llama una caneca gris, una azul y una verde. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que tener en ese caso en lo que es el tema de orden y aseo. Y de esta manera, pues también vemos lo que es el tema de temperatura. Si usted se da cuenta en temperatura, ¿qué es? Que tengamos una temperatura ambiente adecuada, que no parezca el polo norte, pero tampoco que parezca la costa atlántica. Entonces eso es lo que uno tiene que tener, se encuentra una temperatura adecuada. Entonces, por ejemplo, aquí pues la idea, digamos, en la ciudad de Bogotá es que pues se mantenga una temperatura que sea un poquito más caliente de lo normal, porque pues sabemos de que nuestra temperatura normalmente es tierra fría. Y en lo que es de pronto la costa, pues que al contrario, allá tienen es que bajarle la temperatura. Entonces es a esos lugares. Condiciones de ventilación, artículo 70. ¿Se acuerdan? Miren, una de las cosas que ya descubrieron y que ya digamos se está hablando entre las empresas este año es que haya una ventilación, que se abran las ventanas. Por eso digamos en el servicio público debe abrirse todas las ventanas. ¿Por qué? Porque tiene que circular el aire, porque ¿qué es lo que sucede? Resulta que el virus, o sea, la naturaleza del COVID-19, el SARS-CoV-2, COVID-19, es un virus. ¿Un virus qué es? Es un organismo que no está vivo. O sea, un virus es como lo que ustedes ven con el tema de los que han visto Venom. Venom no puede vivir así solito, necesita de un organismo vivo para poder vivir, ¿cierto? Entonces, ¿qué sucede? Resulta y pasa que es lo mismo que pasa con el SARS-CoV-2. Si él no encuentra un lugar en donde incubarse, pues no va a pasar nada. Entonces, ¿qué pasa? Él se va por el aire y él sigue también las corrientes, como los zancudos. Los zancudos siguen las corrientes. Y él sabe que los zancudos, las moscas, saben de que si la corriente fluye, pues ellos también van a fluir por ahí. Entonces es lo mismo que pasa aquí. Entonces, la ventilación va a ser importante. Siempre debemos en esos casos abrir las ventanas, digamos, en especial, digamos, lo que es el transporte público, lo que es en el sitio, digamos, en la empresa debe abrirse las ventanas para que fluya el aire. Tiene que fluir el aire. Entonces, en esa parte. Ahora, eso también tiene que ir con respecto a también que es que en un sitio trabajamos 20 personas, hay que abrir la ventana. Porque, pues, hombre, la temperatura va a afectar. Y es más, el tema de la ventilación. Y en nuestros hogares también. O sea, también dependiendo también de las características del hogar, que no vaya pues tampoco a representar un peligro, debería abrirse las ventanas. Porque ¿qué pasa? Entre nuestros hogares, pues hombre, uno, digamos, en este momento yo cuando les estoy hablando, pues aquí estoy botando dióxido de carbono, porque eso es algo natural del ser humano, ¿cierto? Entonces, a ver, ¿dónde se queda? Si yo no abro ventanas nunca, si yo dejo todo encerrado, pues hombre, se queda consignado y esa no es la idea. La idea es que ustedes entonces puedan ventilar todo, y es más, por eso es que a veces no pensamos. Y por eso se presentan lo que nosotros también llamamos los problemas también de pareja, en familia y demás. Porque claro, usted no puede evitar una relación, las relaciones así, las relaciones sentimentales, familiares, son como todo tipo de relación comercial y demás, siempre van a haber conflictos, pero dependiendo también de cómo los manejes, como si se mantiene o no. Entonces eso también hay que tenerlo en cuenta. Y también nos habla sobre el tema de iluminación. Mucha iluminación es malo y poca ni se diga. Entonces siempre tienen que
siempre tenemos que tener una iluminación adecuada pues al respecto. Y aquí entonces también hablamos sobre lo que es el tema de ruido. Algo que aclarar con el tema de iluminación: cuando ustedes examinen el artículo 79 de esta resolución, ahí nos habla sobre los niveles que debe tener cada sitio de trabajo. Esa iluminación entonces pues va a indicarse de acuerdo también a unos niveles. Y aquí hablamos de ruido. Entonces lo que es la parte de ruido, vamos a ver que muchas veces, digamos, bueno, si nosotros estamos en la parte administrativa, administrativamente el ruido se hace cerrando ventanas. O sea, digamos, para no oír, digamos, el ruido que hay exterior, es cerrando ventanas, ¿no? Eso, digamos así. Pero para aquellas empresas en donde está el trabajador con máquinas como el tema de destornilladores, máquinas ruidosas y demás, pues se tiene que, pues, colocar pues los protectores auditivos, ya sean estos de inserción o sean estos de copa, ¿no? Entonces eso, digamos, hay que tenerlo en cuenta. Condiciones ambientales, entonces hablamos muy puntualmente de lo que es el tema ya de almacenar sustancias químicas, no que es que yo trabajo y atrás tengo un poco de pimpinas de gasolina o de diésel o pinturas, y entonces eso, digamos, puede generar algún tipo de peligro. Y lo mismo las sustancias tóxicas e infecciosas, ¿no? Entonces ahí ya nos va hablando. Explosivas, inflamables, ni se diga, porque es la misma. Entonces esto, y por sobre todo la ropa de trabajo. Entonces la ropa de trabajo, ya sea de dotación, si digamos a usted le entregan la dotación cada 4 meses, ¿cierto? 3 veces al año, cada 4 meses. Entonces, ¿qué sucede? Usted debe tener, una vez en 4-3, usted debe tener entonces la dotación, que es camisa, pantalón y zapatos y calzado, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Esta dotación tiene que ser dada a 0 pesos a los trabajadores según el caso, ¿no? Porque pues generalmente, digamos, si somos administrativos en las empresas, le dicen, no, véngase de corbata, pero usted se encarga de venirse, de comprarse sus corbatas y demás, no hay problema. Cuando yo quiero uniformar a las personas, pues lo tengo que hacer, ¿listo? Entonces eso es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta allí. Ahora, dentro de la ropa, no tiene que ser personal, no es que como colóquese que esta era de funalito de tal, no, es suya, porque usted no va a compartir el sudor del otro. Y lo otro es que tiene que ser a la talla propia. Si usted es talla M, tiene que ser la camisa talla M. Si usted en pantalones es 32, 26, bueno, la talla que sea, tiene que ser de esa talla. ¿Por qué? Porque es que una prenda que llegue y sobre tela que sobre, puede usted pasar por una máquina, usted sí tener cuidado, pero resulta que cuando menos pensó le cogió eso sobrante de ropa porque le queda muy grande, y entonces resulta usted accidentado. Entonces, por ende, la ropa que usted utiliza, la ropa de trabajo, debe ser de acuerdo al tamaño que es suya. Tiene que ser ajustada al cuerpo, no, ojo, no ceñida, ajustada. No debe ser de pronto como el tema de los raperos que andan así con la camisa grande y el pantalón ancho y demás. No, tiene que ser ajustado al cuerpo, porque eso puede generar un accidente de trabajo y puede producir la muerte. Entonces eso es lo que uno tiene que tener pues en cuenta. ¿Listo? Entonces eso es lo que nosotros pues vamos a tener en cuenta en este caso. Entonces siempre debe ser en esa medida. Y por sobre todo, pues también debemos tener todos los elementos extintores para la prevención de incendios, lo que es el tema de botiquines, pues para lo que son la prestación de primeros auxilios, ¿no? Pues eso, digamos, en ese sentido. Entonces esto es lo que nos habla pues en relación a lo que es la prevención de incendios, lo que es un paneo general a todo lo que tiene que ver con la resolución 2400. Y a continuación pues vemos la ley 9 del 79, que básicamente también maneja esto mismo, teniendo en cuenta de que es para poder entonces tener, digamos, el propósito, digamos, de esta es que se tenga también unas condiciones adecuadas de trabajo, en las cuales pues las obligaciones del empleador o de la empresa es hacer caso a las mismas, y por parte de los trabajadores pues seguir todas estas recomendaciones, ¿no? Entonces eso, digamos, nos habla igual, aquí nos va a hablar de las edificaciones, que no puede ser que ese sistema no se arruina o que represente un peligro pues para los trabajadores. Nos dice que los pisos pues tienen que ser adecuados, no que parezca, digamos, para patinar, o sea, no que parezca en una pista de patinaje, sino que realmente sean sólidos, que
que realmente generen la fricción necesaria para que pues tenga ese agarre. Lo otro es que las áreas de circulación, o sea, todas las salidas de emergencia tienen que ser y todos los pasillos tienen que estar libres. Eso pues básicamente. Y que pues debe haber también dentro de las escaleras pues las rampas pues de acuerdo digamos también a las normas de seguridad para las personas con discapacidad, ¿no? Eso también digamos el tema de ascensores si es necesario. Entonces todo lo que es la edificación tiene que tener una estructura que facilite su evacuación en caso de emergencia. A nivel ambiental pues que realmente me permita a mí pues que sea seguro. Lo mismo pues a nivel de espacios físicos, porque pues aquí estamos hablando de que del tema de calor, el tema también de lo que es el tema de ruido, o sea, toda esa parte que veíamos anteriormente, y lo que es el tema pues de ventilación también, ¿no? Entonces eso hay que tenerlo pues ahí muy en cuenta y al respecto. ¿Listo? Entonces eso es lo que nosotros pues tenemos alrededor de lo que es esta parte. Ahora vamos a observar en este caso, y ustedes me van a permitir en un momento, en este momento, voy a compartirles aquí lo que es el tema de un video que nos va a permitir entonces la conciencia sobre lo que nosotros tenemos que tener en cuenta a nivel de seguridad y salud en el trabajo, esa conciencia que nosotros debemos tener en cuenta. Entonces vamos a ver el video. Yo voy a silenciar en este momento mi micrófono y con eso pues lo vamos a ver, lo vamos a ver en este momento. Aquí lo que nosotros tenemos que observar en este caso es que debemos tener una conciencia clara hacia la seguridad y la salud en el trabajo. En este caso, pues vamos a ver que las medidas que nosotros nos van a decir, como colocar los cascos, pues dependiendo, digamos, de acuerdo, digamos, al contexto que aplique, debemos entonces realizarlo de forma consciente. Entonces, esto es lo que nosotros pues vamos a ver en este momento. ¿Listo? Entonces, por favor, para que lo tengamos ahí en cuenta.
Lo que nosotros podemos observar en este video es que la seguridad y la salud en el trabajo puede ser algo muy bonito, puede ser algo muy hermoso y dentro del papel. La realidad de las cosas es que exige un compromiso de todas las partes, empezando desde la gerencia hasta los trabajadores, porque como nosotros entonces observamos en el video que nosotros estamos aquí observando, digamos, aquí sí, muy bonito y muy chévere el hecho de generar procedimientos que nos permitan a nosotros pues saber cómo deben hacerse las cosas, pero siempre va a ser necesario pues eh, va a ser necesario de que pues, se cumpla con ello, o sea que no solamente quede en el papel, sino que pues, sea digamos en la realidad. Entonces eso es lo que nosotros pues tenemos que tener muy en cuenta. Por ahí ya hay una pregunta, ya voy a ser consciente pues al respecto. Entonces si nosotros nos damos cuenta, esta es desafortunadamente mucho es la realidad que existen en algunas empresas. No voy a decir de todo, todas, pero sí en varias de ellas, de las empresas a nivel inclusive mundial, pues no se preocupan por lo que es el tema de seguridad y salud. Entonces, en el trabajo, entonces eso digamos va a ser siempre necesario poder identificar todas estas cuestiones al respecto. Ahora, porque se vuelve digamos el tema de un compromiso como tal. Entonces, aquí lo que nosotros estamos viendo, digamos anteriormente, es que no hay una comunicación fluida frente a lo que se tiene que hacer, frente a lo que se hace en realidad. Aquí pues nos está preguntando Daniela Montaña, nos dice, los empleados pueden colocar una demanda a la empresa en caso de que no cumpla con los parámetros de seguridad para los trabajadores. Pues ellos lo que pueden hacer, digamos, en un caso dado, es comunicar, digamos, en ese caso pues es importante tener el conducto regular. Lo primero es dejar por escrito, porque todo esto digamos hay que dejarlo por escrito, en donde primero se informe de forma verbal y de forma escrito a los jefes superiores o sea, las personas que tienen un cargo superior sobre esas situaciones que no se está haciendo. Ahora, ¿qué es lo que pasa aquí y por qué digamos yo me alargo un poco en esto? Porque muchas veces es como que, ay no, yo avisé, yo dije, pero es que a ver, las palabras se las lleva el viento. Entonces hay que hacerlo por escrito, hay que hacerle la solicitud, la cual la empresa deberá pues uno evaluarlo y tomar las medidas necesarias. Y en caso tal de que pues siguiendo digamos el conducto regular tanto de los jefes superiores, de los cargos encargados de seguridad y salud en el trabajo, de talento humano, de no seguir las indicaciones, del comité paritario de seguridad y salud en el trabajo, que es un tema que vamos a ver más adelante, y que esto digamos la alta dirección o la gerencia hagan caso, pues claro que se puede poner una queja, pero eso sí, primero que todo y antes que nada, no se trata de odiar a las empresas, se trata de que cumplan con todas las medidas, porque la idea es que si yo entro a una empresa con 10 dedos en las manos, yo salga de ella con los mismos 10 dedos. Y mi recomendación es que si es una queja, que lo hagan todos los trabajadores. Porque si usted lo hace, resulta que sale que, como dicen, de redentor sale crucificado. Usted debe informar, usted, claro, lo puede hacer. Pero, digamos, si van a hacer una situación de esas que se puede hacer, tendría que hacerse luego de seguir el conducto regular, ¿no? Entonces, para que por favor lo tengamos ahí en cuenta, claro que sí. Entonces, esto, digamos, es lo que nosotros pues vamos a ver. Aquí vamos a ver una situación que pues generalmente pasa, y es en esta en donde pues vemos que aquí hay esto es lo que se llama, miren, un casi accidente, y que está generando pues una condición insegura. ¿Por qué? Porque pues aquí puede digamos accidentarse a alguien en ese sentido. Ahora, si usted se da cuenta digamos en esta parte, aquí van a cambiar digamos el piso de tal manera que digamos que pueda ser más adecuado. Ahora, generalmente va a ser digamos la mejor opción, digamos va a ser no va a ser la más cara. Digamos aquí se puede tomar digamos la medida digamos adecuada.
aquí digamos a veces esto sucede muchas veces en las empresas, y es porque porque no se piensa, digamos, en las situaciones que pudieran ocurrir, sino que a veces es como en el tema solamente estético. Entonces aquí vamos a ver la situación que se presenta y que vea, aquí pues cae, se genera, digamos, como tal la incapacidad y el accidente laboral. Entonces aquí es en donde las mejores propuestas pues siempre deben ser las que a nosotros entonces nos indiquen como la más efectiva para evitarlas, para prevenir las enfermedades y los accidentes laborales. Esto aquí pues estamos viendo pues también lo que es la parte de comunicación, de saber, de tener la posibilidad de tener las herramientas necesarias. Entonces eso es lo que uno tiene que tener pues en cuenta en esto. Ahora, si usted se da cuenta, esto es la comunicación también de lo que es la experiencia al respecto de hacer un trabajo de forma segura. Entonces eso es lo que nosotros pues tenemos que tener pues allí presente. Ahora, bueno, aquí vemos, digamos, un tema de lo que es también la parte de los cambios tecnológicos, en los cuales pues ya, digamos, estamos evitando ya de manejar tanto papel, evitando manejar tantos archivos, y en ese sentido pues poder entonces manejar lo que es la parte de la parte digital, ¿no? Entonces, porque ya todos los documentos se están manejando. Aquí vamos a mirar lo que es el tema también de juegos, y vea, aquí hay una condición insegura. Entonces, vea, aquí vemos una condición insegura en la cual tenemos cables que están aquí alrededor y que generaron, digamos, un accidente como tal. Entonces, miren, en este caso se genera un accidente, entonces para tenerlo, digamos, ahí en cuenta. Esto se puede generar en cualquier momento. Y que pues un accidente pues puede llevar también a lo que es la muerte. Esto también es otro de los peligros, que es el tema de juegos y demás, y que pues finalmente pudiera generar un posible accidente, un accidente laboral. ¿Listo? Aquí vamos a ver las necesidades, digamos, que todas las personas, miren, aquí vamos a ver algo que va a ser muy importante, y es la necesidad que todas las personas dentro de una empresa sean capacitadas. Miren, una de las obligaciones que ustedes tienen y que deben también, y que es obligatorio y que ustedes también reciban, son lo que llamamos nosotros las capacitaciones. Las capacitaciones son obligatorio asistencia, y las capacitaciones deben ser dadas dentro del horario laboral. Hay veces que las empresas ponen a sacrificar a los trabajadores a que lo vean temprano en la mañana o tarde en la noche. Es dentro del horario laboral. Entonces eso es lo que uno tiene que contemplar. Es la legislación. Yo no, digamos, aquí no me estoy inventando nada. No es que me parece, la legislación lo dice dentro del horario laboral. ¿Por qué? Porque las capacitaciones que uno va a recibir, pues ¿a quién van a favorecer en primera instancia? A la misma empresa. A veces de pronto decían por ahí que yo recuerdo a alguien que es un beneficio de la empresa. No, es una obligación legal que tiene la empresa de darle a ustedes. Ahora, ¿para qué se hacen las capacitaciones? Para que estemos informados de todos los cambios a nivel tecnológico, lo que es el tema pues a nivel de seguridad y salud del trabajo y demás, que debemos entonces nosotros recibir, porque pues el mundo va cambiando y entonces lo tenemos que hacer, ¿no? Entonces la empresa debe propiciar dentro del horario laboral. Ahora, aquí vamos a ver que se va a capacitar, digamos, a estas personas en relación a lo que es el manejo de una nueva maquinaria, y le dicen a este trabajador que debe permanecer ahí trabajando. Bueno, sigue ahí trabajando como tal. Otro día entonces vamos a ver que efectivamente pues entonces llega otra vez el jefe a decirles que hay una capacitación de primeros auxilios, ¿no? Entonces le dice a esta persona que por favor tiene que quedarse pues ahí trabajando como tal. ¿Listo? Entonces aquí pues no pasa nada. Y una de las cosas que vamos a observar es que pues posteriormente se reporta a uno de los trabajadores enfermos, incapacitados. Entonces tiene la idea de mover a la otra trabajadora del puesto, y resulta que también está igual. Entonces pues se está viendo que pues va a pararse la producción y eso genera pérdida.
y resulta que este trabajador le dice que lo haga, pero como él no recibió la capacitación, no sabe manejar esas nuevas máquinas. Y aquí entonces pues le da un paro cardíaco aquí al jefe y dice no, pues no puede porque pues no lo sabe porque no recibió la capacitación. Entonces eso es lo que nosotros tenemos que tener ahí muy presente pues al respecto, ¿no? Entonces esto es lo que nosotros pues tenemos que empezar a mirar dentro de lo que es el contexto a nivel organizacional y demás. Voy a dejar de compartir aquí y voy a compartirles pues lo que es también, permítanme les comparto lo que es el siguiente video de lo que yo quiero compartirles en esta tarde, en relación a uno de los factores que más, digamos, están afectando a los trabajadores hoy en día, y es lo que nosotros llamamos como el estrés, ¿no? Entonces, ahora, el estrés generalmente, ¿por qué se produce? Por falta de conocimiento del trabajador, de cómo hacer las cosas, falta de conocimiento de cómo resolver esas situaciones que pueden de pronto nosotros también destruirnos, entonces que puede, digamos, torpedear nuestro trabajo frente a esas situaciones. Por ende, digamos, se hace necesario que nosotros entonces estemos permanentemente preguntando y haciendo pues pidiendo las respuestas necesarias al respecto. Entonces vamos a observarlo, digamos, en este caso, esta parte de este video. Entonces vamos a observar, aquí hay un trabajador, entonces esto también pues puede ser falta de motivación, está renegando pues de su trabajo, se ve que no está trabajando de manera adecuada. Y bueno, aquí recibe, digamos, el tema de una llamada en el cual pues puede estar dándoles diferentes órdenes y demás, y si usted se da cuenta pues está tratando de recibir el mensaje mientras está entonces también trabajando. Entonces esto es lo que nosotros nos va a suceder en estos casos. Entonces por eso nosotros debemos tener en cuenta que pues el estrés lo único que nos va a llevar a nosotros es a eso, a que nosotros realicemos las cosas mal. Por eso es que debemos recibir todas las órdenes, y por ende va a ser muy importante que nosotros observemos esta situación aquí. Voy a ponerle volumen para que ustedes la puedan escuchar y vamos entonces a analizarla posteriormente. Bueno, podemos observar aquí que cuando nosotros hablamos, aquí estamos hablando de lo que es no recibir instrucciones. Entonces, aquí vamos a empezar a analizar lo siguiente. Lo primero, que es un trabajador nuevo. Como trabajador nuevo, pues va a recibir unas instrucciones. Ahora, esto no es solamente, y en este caso, pues ustedes tienen que hacerlo, no solamente es hacerlo por cumplir. Porque miren, dentro del tema de modelo de capacitaciones, de recibir las instrucciones, de lo que hablábamos inicialmente, no solamente se trata, no, es que yo le di la instrucción, no. Hay que asegurarse que efectivamente sí la recibió.
¿Por qué? Porque pues es que finalmente nosotros somos los que vamos, o sea, la empresa es la que va a salir beneficiada, y aquí es en donde se presentan esos cuellos de botella. Donde se presentan esos cuellos de botella porque no se explica, o si se explica someramente y sin importarnos si la persona entendió o no. Y a veces nos dicen entendió sí, pero por cumplir. Hay que asegurarse por ello. A veces no solamente digamos es una lista de asistencia, sino también una evaluación. Entonces, miren, aquí ya tengo un trabajador que está nuevo, que está recién entrado, está recibiendo, miren, los puntos a favor es que recibe, pues tiene acá un modelo, tiene acá pues las herramientas, el pegante y todo lo demás, pero aquí estamos hablando que estamos hablando que las instrucciones no son claras. Entonces aquí ya lo estamos viendo, ¿no? Se está diciendo que pues tiene las herramientas, que debe hacer entonces ese muñeco y que lo tiene que hacer, digamos, en total una hora. Tiene que hacer entonces, en este caso, tiene que hacer 10 muñecos en una hora. ¿Listo? Entonces eso es lo que uno tiene que tener en cuenta. Ahora, primera situación. ¿Cuál es la primera evidencia que yo veo que no hay instrucciones totalmente claras? O sea, que no están completas. La actitud de este trabajador, ¿sí? Entonces ya presenta angustia porque pues efectivamente, y miren lo que pasa pues con el jefe, no, que yo ya le expliqué y mire a ver, que tenga lo que se llama iniciativa propia. Uno va a una empresa es a trabajar, y ustedes tienen que empezar a plantear esto. ¿Saben por qué? Porque esto les va a eliminar problemas. Ahora se va, no le interesa ni nada, y vea, pues él trata de hacer lo que puede, pues lo hace, miren el gesto que tenemos ahí, y logra hacer en 15 minutos, logra hacer solo uno cuando ya debería tener dos, ¿cierto? Entonces eso es lo que nosotros pues ahí tenemos, y vea, dése cuenta ya, bueno, aquí ya van, ahí vea, 15 minutos ya casi debería tener 3, y vea la angustia, ¿no? Vea, esta angustia, este tipo de angustia es el que nosotros nos va a generar, vea. Ese es porque, pues hombre, tiene un tiempo, y vea, aquí a veces aparece un ángel como estos, a veces no, puede ser una persona, puede ser una señorita o otro compañero, y que es el que le va a dar la parte de la instrucción que no le dieron. Entonces eso es lo que nosotros tenemos que evitar. Miren muchachos, cuando uno habla en relación a esta parte, uno tiene que entender que muchas veces las instrucciones tienen que ser claras. O sea, uno no debería estar poniéndose a inventar, a tener iniciativa propia. Aquí que le están diciendo, no, saque argucia, sea recursivo. Hombre, no es para eso no vamos a una empresa, vamos es para producir. Y esto puede ser el tema de un informe, una carta, lo que sea. Aquí lo estamos viendo, digamos, de forma más explícita, la necesidad de dar todo lo que son las instrucciones claras. Porque es que aquí es en donde va. Mire, si hay una instrucción clara, miren lo que pasa cuando ustedes tienen una instrucción clara. Entonces, recibe las instrucciones, la forma de trabajar de una manera adecuada, hacerlo como especie de producción en serie, hacerlo todo de una vez, y entonces, mire, listo. Entonces, así sale más rápido, entonces haciendo todo digamos, todos los muñecos pues a la vez para poderlo hacer. Y pues al punto de que pues le sobró tiempo al respecto. Entonces es eso. Entonces ahí es cuando vienen ahí sí a exigir cuando no han dado las indicaciones adecuadas. Entonces sí, felicita esto, pero mire, esto, ¿sabe qué representa esta imagen? Representa los malos comentarios, los chismes y todo lo demás que viene, digamos, antes de cuando vienen y hablan mal del jefe, vienen a hablar. Y generalmente, miren, esta es la razón por la cual personalmente a mí no me gusta, digámoslo así, tener actividades extracurriculares con compañeros de trabajo y demás. Es por esto, porque uno a qué va, es a esto, y a veces y esto, digamos, es algo que se da cuando no se explica. Esta actitud se da cuando no se explica.
Esta es la conciencia que deberían tener las empresas de evitar esa clase de actitudes en la medida que se explique, que se dé. Miren, muchas veces las empresas no dan explicaciones claras y después entonces están diciendo es que nadie entiende, es que es eso. Y desen cuenta de algo, si ustedes se dan cuenta, esta figura es totalmente al revés con el modelo. Aquí está al revés todo lo que ustedes tienen, y esa es la forma en la que desafortunadamente muchas veces en las empresas les gusta trabajar de una manera pues increíble. O sea, es algo que uno dice no debería funcionar, pero así es. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer, y el mensaje que yo quiero dejarles en esta tarde, es que nosotros tenemos que llegar a tomar esa decisión. ¿Listo? Entonces es a que no se genere esta parte. Bueno, aquí vamos a mirar pues un último ejemplo, pues ya para ir terminando. Y es el tema, y esto es algo, el tema de disponibilidad del celular. Miren, es malísimo esto. Entonces vamos a mirarlo en este caso. Bueno, esto es una de las cosas que usted tiene que hacer y muchas veces es cuál. Los trabajadores, si usted como trabajador tiene el derecho de la desconexión. Esto es algo que digamos se habló mucho en la pandemia al inicio del año anterior, 2020, porque habían empresarios que no, como está en la casa, entonces lo llamaban a toda hora. Y lo que hay que tener en cuenta es que uno tiene que respetar el horario. Si es de 8 a 12 y de 2 a 6, llamen lo que quieran, pero ya de ahí para allá, un sábado, un domingo, para nada. Espérense hasta el lunes. Eso muchas veces pasa y eso es cuestión, o sea, eso es cuestiones de uno. ¿Por qué? Porque es que para eso es el horario laboral. ¿Listo? Entonces tenerlo en cuenta. Bueno muchachos, vamos entonces a ir terminando. Aquí ya les voy a pasar a ustedes lo que es el tema de la lista de asistencia. Permítanme, aquí ya les paso lo que es la lista de asistencia para que por favor la vayamos diligenciando en este caso. ¿Listo? Entonces vamos a diligenciarla y vamos a, por favor, van a observar el día de mañana, pues por unos compromisos que ya había adquirido previamente hace más de un mes. Mañana no vamos a tener formación, no tenemos formación, por favor. Volvemos entonces el día viernes a las 3:30 de la tarde, ¿listo? Entonces el día viernes 3:30 de la tarde nos vemos. Mañana no tenemos formación y ya el viernes entonces sí tendremos ya la siguiente sesión. Entonces mañana jueves no hay formación, será entonces el día viernes la continuación de todas estas sesiones de seguridad y salud en el trabajo. ¿Listo? Agradeciéndoles de antemano por su presencia el día de hoy y agradeciéndoles también por estar presentes. Me despido, por favor. Entonces mañana no tenemos, el viernes sí. ¿Listo? Entonces por favor, para que les quede claro, mañana no hay formación, el día viernes sí a las 3:30 de la tarde. Muchísimas gracias a ustedes y feliz resto de tarde.